y asfixias tu vida. Un corazón ansioso pues daña, desploma a un hombre. Por el contrario, otra vez ahí en Proverbios 14:30, que no están sus bosquejos, dice: el corazón tranquilo da vida al cuerpo. Entonces, ¿quieres ser más saludable? Tienes que dejar de preocuparte. Dice la Biblia: por nada estéis afanosos. No te preocupes por nada, porque es irrazonable, es antinatural. Ahora, quizás alguno de ustedes que está oyendo, a lo mejor me dice: bueno, pues usted dice eso porque tiene todas las cosas bien, porque todo le está yendo bien. Quiero decirle, hermanos, que nosotros estamos pasando por una situación bastante delicada en estos días. Pero exactamente en este tiempo viene esta palabra para nosotros. Dios, hermanos, quiere que nosotros podamos confiar en Dios. No crea, hermanos, que yo estoy libre de situaciones. Pero, hermanos, yo lo creo en mi corazón y te lo estoy pasando a ti también. Y tú estás pasando por alguna situación difícil y dices: bueno, pues es muy fácil decir. No es muy fácil decirlo, pero es lo que dice la palabra del Señor. No te preocupes. La preocupación es irrazonable, es antinatural. Y en la tercera cosa que dice Jesús es que la preocupación es inútil. En el verso 27 de Mateo 6 dice: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Hermano, la preocupación no puede alargar tu vida, pero sí la puede acortar. Tú sabes eso. La preocupación no puede cambiar el pasado, no puede controlar el futuro, solo te daña el presente, o sea, solo crea problemas. Eso es todo lo que hace. Eso no cambia el pasado, tampoco controla el futuro, solo te causa problemas el día de hoy. Te hace miserable, nunca ha resuelto un problema, es inútil. Y la cuarta razón por la cual la Biblia dice que nunca te preocupes, y el Señor Jesús dijo esto, es que la preocupación es innecesaria. Dios dice: ¿de qué te estás preocupando? ¿No crees que yo vaya a cuidar de ti? ¿No crees que yo vaya a satisfacer tus necesidades? El Señor dice: yo te hice, yo te creé, yo te he salvado, yo te amo, yo puse mi espíritu en ti. ¿No crees que vaya yo a cuidar de tus necesidades? Jesús dice esto en Mateo 6:30, dice: si Dios cuida de manera tan maravillosa de las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Hemos estado en esta serie de los hábitos de la felicidad, como dije, por algunas semanas, y hemos ido a través del libro de Filipenses viendo los diferentes hábitos. Y te he dicho muchas veces que la felicidad, hermanos, es una elección, una elección. Eres tan feliz como tú decides serlo. Si no eres feliz es porque estás eligiendo ser infeliz. Y no puedes culpar a nadie. O sea, es una opción. Y la preocupación también lo es. O sea, la preocupación es una opción. Nadie te está apuntando, ¿verdad?, con algo en la cabeza para que te preocupes. Es una opción, no tienes que preocuparte. Así que el primer paso en el manejo del estrés es que debes de negarte a preocuparte por todo. ¿Por qué? Porque es inútil, es irracional, es antinatural, es innecesaria. Fíjate lo que dice la Biblia en 1 de Pedro 5:7. Dice esto: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La Nueva Traducción Viviente dice: pongan todas sus preocupaciones en manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Y esa palabra que se usa en la Reina Valera, que dice echando, también significa descargar en el original griego. O sea, es como dejar. Solo dice descarga, o sea, deja tus preocupaciones. Dios dice que todas esas cosas por las que estás tal vez estresado esta mañana, todas esas cosas por las que estás ansioso, preocupado, de las que tienes tal vez miedo, cosas por las que estás tenso en esta mañana, que las tienes que dejar, que las tienes que descargar. Por nada estéis afanosos. No te preocupes por nada. ¿Qué haces entonces? Bueno, si no me preocupo, entonces ¿qué hago? Entonces
das el siguiente paso. Y es la segunda parte de este versículo. La primera parte del versículo 10 dice que de 6, dice que no te preocupes por nada. Y entonces, ¿qué es lo que dice la segunda parte? Dice que ores. La segunda parte, entonces, la segunda cosa que tienes que hacer es que habla con Dios acerca de todo. Habla con Dios acerca de todo. No te asustes, ora. No te preocupes, adora. Tenemos que dejar, hermanos, de hablarnos a nosotros mismos de las cosas que nos están estresando y empezar a hablar con Dios. El hablar contigo mismo no te va a ayudar para nada, pero el hablar con Dios sí lo va a hacer. Eso es la segunda parte del versículo. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. O sea, no te preocupes. Entonces, ¿qué hago? Bueno, habla con Dios acerca de eso. Ora. Hermano, si nosotros oráramos tanto como nos preocupáramos, entonces tendríamos mucho menos de qué preocuparnos. Dios ha prometido cuidar de ti. Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe lo que yo necesito. No es nuestra función, hermanos, averiguar cómo Dios lo va a hacer. Es su función hacerlo. Sencillamente tenemos que pedirlo a nuestro Padre Celestial y decir: Señor, Padre, necesito, Señor, tu ayuda. Cuando te preocupas en vez de pedir, estás actuando como un ateo, o sea, estás actuando como una persona que no conoce de Dios. La preocupación, hermanos, es estar actuando como si yo no tuviera un Padre Celestial en mi vida. Es estar actuando como si Dios no existiera. Es estar actuando como si yo tuviera, como que si yo fuera un huérfano espiritual. Dios dice: voy a cuidarte. Y el no confiar en Dios, hermanos, o el preocuparme, es estar actuando como si yo no pudiera confiar en Dios. Mira lo que dice la Biblia en Santiago 4, en la segunda parte del versículo 2, dice: pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, la Reina Valera. Pero esta versión dice: no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Porque no se lo pedimos a Dios. Así que esta es la segunda clave para evitar el estrés. Preocuparse menos y pedir más. O sea, en vez de preocuparte, entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, ora, pídele al Señor. No te preocupes por nada, ora por todo. Si es algo suficientemente grande para preocuparte, entonces es suficientemente grande para llevarlo a Dios en oración. En Romanos 8:32, fíjate lo que dice: si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todo lo demás? O sea, hermanos, ¿cuál era el problema más grande de nosotros? ¿Cuál es el problema más grande? Pues es nuestro pecado, ¿verdad? O sea, que estábamos perdidos. Hermanos, y si Dios resolvió ese problema que era el más grande, todo lo demás, hermanos, es pequeño en comparación a eso. Y si Dios te amó lo suficiente como para morir por tus pecados, ¿no crees que te ame lo suficiente para ayudarte con tus finanzas, para ayudarte con tu salud? Sí, hermanos, Dios, si ya hizo lo más grande, lo demás, hermanos, no es nada en comparación con lo que Él ya ha hecho. No hay ninguna área en tu vida en la que Dios no esté interesado. La Biblia dice, hermanos, que aún nuestros cabellos los tiene contados el Señor. Así que una de las cosas más ignorantes que puedes decir es: Dios, yo voy a manejar esto. Yo voy a manejar esto. Cuando, hermanos, Él nos ha dicho que Él va a cuidar, cuando Él ha ofrecido que Él va a cuidar de nosotros, lo que nosotros tenemos que hacer es dejar, ¿verdad?, que Él lo haga, porque queremos disminuir el estrés en nuestra vida. No te preocupes por nada, pero sí, ora por todo. Pídele al Señor. Dios, hermano, conoce cada situación y Dios te va a ayudar. La tercera cosa que debes hacer es la siguiente:
Dale gracias a Dios en toda situación. Dale gracias a Dios en toda situación. Es la tercera cosa, para evitar el estrés, para vivir menos estresado. Eso significa, hermanos, que incluso en los tiempos malos puedo encontrar algo bueno, algo de que darle gracias a Dios. Y esa es la tercera parte de este versículo de Filipenses 4:6. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y luego dice: con acción de gracias. La palabra de Dios para todos, la versión palabra de Dios para todos dice: pídanle al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. Ahora, hermanos, no voy a extenderme en este punto porque en dos ocasiones, ¿verdad?, en esta serie hemos hablado sobre la conexión que existe entre la gratitud y la felicidad. No puede ser ingrato y feliz al mismo tiempo. Las personas felices, hermanos, son gentes agradecidas. Estudio tras estudio ha demostrado que la emoción más saludable conocida por los seres humanos es la actitud de gratitud. Entre más construye la gratitud en tu vida, más feliz y más saludable vas a ser. De hecho, los estudios, hermanos, han demostrado que tener una actitud de gratitud en nuestra vida, en realidad, hermanos, aumenta tu inmunidad. O sea, te hace más inmune a muchas cosas. El ser ingratos y resentidos en realidad disminuye tu inmunidad hacia otras cosas en la vida. Sabemos, hermanos, que la gratitud es uno de los remedios para la depresión. ¿Por qué? Porque quito mis ojos de mí mismo y los pongo en los demás. En lugar de ver lo que no tengo, estoy viendo lo que tengo. O sea que es algo que ayuda a la atención. Quito el enfoque de mí mismo. La gente que no es agradecida, hermanos, es infeliz. Dios dice que cuando le pidas a Dios, no solo se le pidas, sino que también le des gracias a Dios. Ahora, el hecho, hermanos, es de que siempre nosotros podemos encontrar algo de qué agradecer. A veces tal vez estás pasando por una situación en donde tal vez pienses, pero ¿qué de bueno le puedo ver a esta situación? Quiero, hermanos, que entiendas esto. Yo aprendí esto en esta semana y te lo quiero compartir. Siempre, hermanos, siempre se puede encontrar algo de qué agradecer, aún en las situaciones más difíciles. Yo quiero que en esta mañana tú te imagines tu vida como dos carriles del tren. Ustedes saben que tiene dos carriles el tren, ¿verdad? Y, hermanos, en cierta manera, eso representa nuestra vida, ¿verdad? Y supongamos esto, ¿verdad? Que un carril son las cosas buenas que te pasan en la vida y el otro carril son las cosas malas o negativas. Y, hermanos, nosotros hemos dicho, ¿verdad? O sea, se nos ha dicho que nosotros tenemos colinas y tenemos valles, ¿verdad? Que a veces tenemos tiempos buenos y luego a veces tenemos tiempos malos. Pero a veces lo hemos entendido como que cuando son buenos son solamente buenos y cuando son malos son solamente malos. O sea que un carril, por decir así, es de las cosas buenas y otros de las cosas malas y de alguna manera se separan. Pero, hermanos, yo aprendí, hermanos, esta semana y quiero que tú solamente lo escuches y lo medites en tu corazón. Pero esto me sirvió mucho a mí. Porque fíjate, en lugar de pensar de que hay tiempos, ¿verdad?, que estamos muy bien y luego hay tiempos que estamos muy mal, yo aprendí de que esos carriles, como van juntos, hermanos, los tiempos buenos y malos suceden al mismo tiempo en nuestra vida, fíjense. O sea, por muy buena situación que estés pasando en este momento, siempre va a haber algo que te va a preocupar, siempre va a haber alguna cosita. Y por muy mala que esté la situación en tu vida, siempre va a haber algo por qué agradecer. Siempre va a haber algo. O sea que esas cosas corren al mismo tiempo. Y los tiempos malos y buenos suceden a nosotros en el mismo tiempo. Otra vez, no hay ninguna persona, no creo que haya ninguna persona aquí sentada que diga que tiene todas las cosas perfectas.
¿O hay alguien aquí que todo lo tiene perfecto en su vida? Quiero ver su mano. O sea que aunque te esté bien, tal vez tengas salud, tal vez tengas un buen trabajo, pero hay siempre algo, ¿verdad? Esa es la experiencia de la vida. Hay siempre algo. Y también cuando tienes una situación difícil, una situación dolorosa, y que tal vez piensas que todo está mal, siempre va a haber algo de qué agradecerle a Dios. En medio de esa situación, si tú buscas, siempre hay algo bueno, siempre hay algo que tú puedas agradecerle a Dios. Así que siempre puedo encontrar algo por qué agradecer. Y ese es el tercer paso, hermanos, para reducir el estrés. Ser agradecido y darle gracias a Dios en todas las cosas. Y eso es exactamente lo que dice la Biblia. Ahí en 1 Tesalonicenses 5:18. Fíjate lo que dice. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. En toda situación, dice. La gente pregunta todo el tiempo, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Ahí está, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios para ti, que des gracias a Dios en toda situación.